Hola, bienvenidos a un nuevo video de NutriInfo. Hoy les presentaremos las normas estilo APA y estilo Vancouver. Empezaremos con las normas APA, pero antes vamos a diferenciar entre una cita textual y una referencia bibliográfica. La cita textual es la idea o fragmento que se utiliza y la referencia bibliográfica es la fuente de donde se sacó la cita. Las normas APA son aquellas anotaciones que se encuentran dentro del cuerpo del artículo científico, en donde se especifica el autor de la idea, cita o párrafo que se está utilizando. Hay dos diferentes tipos de estilo APA, que son las citas cortas y las citas largas. Las citas cortas son de menos de 40 palabras y las citas largas son más de 40 palabras. En una cita corta puedes no incluir el autor en la oración, pero se escribe entre paréntesis junto con la fecha, que sería como aquí abajo. O podemos en la oración incluir el apellido del autor y solo se escribe la fecha entre paréntesis como aquí. Y en las citas largas se pone la cita completa y hasta el final, entre paréntesis, se pone el nombre del autor y la fecha de publicación. No olvides que si la obra tiene más de 2 autores, se cita la primera vez con todos los apellidos. Y en las menciones subsiguientes a esta, solo se escribe el apellido del primer autor siguiendo de la frase et al, que significa y colaboradores. Si son más de 6 autores, se utiliza et al desde la primera mención. Ahora hablaremos sobre las referencias bibliográficas estilo APA. Una referencia bibliográfica es una lista de referencias que solo incluye las fuentes que sustentan la investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. Puede haber de libros con autor, sin autor pero con editor, del libro completo en internet, de un capítulo del libro impreso o capítulo de un libro electrónico. También así de una tesis, artículo científico, etc. Las desventajas de esta es que no permite citar páginas de internet ni información sacada directamente de una base de datos. Las siguientes normas son estilo Vancouver. En estas podemos citar libros, artículos de revistas, páginas web, emails, periódicos, ponencias en congresos, etc. Los tipos de citas de estas son directas e indirectas. La cita directa es la que se transcribe textualmente. Debe ser breve y debe de tener menos de 5 renglones. Se inserta el texto dentro de comillas y el número correspondiente se coloca al final, después de las comillas, pero antes del signo de puntuación. Así como podemos ver en el ejemplo, aquí están las comillas y el número. Las citas indirectas son la mención de la idea de un autor con las palabras de quien lo escribe. Se incluye dentro del texto sin las comillas y el número de referencia se escribe después del apellido del autor y antes de la cita de su idea. Así como podemos ver aquí en el ejemplo, que está el nombre del autor y el número. En caso de que el trabajo esté realizado por más de 2 autores, se cita al primero de ellos seguido de la abreviatura et al y su número de referencia. Si no se nombra al autor, el número aparecerá al final de la frase, como podemos observar aquí, que solo tenemos el número. En el estilo Vancouver, las citas se numeran con superíndices sin paréntesis. Aquí podemos observar algunos ejemplos de las citas indirectas, estilo Vancouver. Ahora, la abreviatura et al depende de los números de autores
que sea el trabajo. Si solo es uno, solo se menciona el autor. Y si ya son más de dos, se pone la abreviatura et al. Cada fuente o documento utilizado por un autor en su trabajo debe ser numerado. El número se asigna según el orden de citación en el texto. Si se utiliza la misma fuente varias veces en el mismo texto, se utilizará siempre el número para referirse a la misma. El número de cita debe ser escrito como un superíndice. Si se quiere citar más de una fuente en la misma frase, es necesario incluir un número por cada fuente citada. Si se introducen números consecutivos, estos deben ir unidos por un guión. Si no son consecutivos, los números deberán ir separados por comas, así como podemos ver en este ejemplo. Seguiremos con las referencias bibliográficas estilo Vancouver. La lista de referencia es una sola lista de todos los documentos citados en un trabajo, independientemente del tipo y procedencia. No debe elaborar más de una lista de referencia en el mismo trabajo. Además, que la lista debe escribirse en orden numérico. Cada número debe identificar y coincidir con el documento citado en el texto. La lista de referencias se añade al final del trabajo, después de las conclusiones, pero antes de los apéndices. Y aquí está un ejemplo de la lista. En este tipo de referencias, si hay de 1 a 3 autores, se mencionan completamente los autores. Pero si hay más de 4, se cita el primero de ellos y ahí siguiendo con la abreviatura et al. Ahora, en este tipo de referencias podemos realizar de libros electrónicos, libro impreso, capítulo del libro, artículos científicos electrónicos, ponencias publicadas en las actas o memorias de un congreso, documentos legales y normativas, artículos de prensa impresos, artículos de prensa electrónicos, páginas web, videos, películas y documentales, podcast, comunicación personal y ya. Ahora nos vamos a dirigir a un programa que se llama EndNote, el cual se encarga de agrupar los datos bibliográficos en unas carpetas, permitiendo manejar un listado de múltiples referencias, ahorrándonos la tarea de hacerlas manualmente. Así es como se ve el programa con una lista de referencias. Ahora, para crearla, nos aparece aquí una ventana donde nosotros seleccionamos el tipo de referencia que necesitamos. Y después llenamos con los datos de la referencia, como lo que es el autor, el año, el título, etc. Y ya cuando lo tenemos listo, nos aparece en la lista de las referencias. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos de los dos tipos de normas utilizando el programa EndNote. Empezaremos con las referencias Vancouver. Aquí ya tengo una que es directa y otra indirecta. Seleccionamos aquí donde está EndNote en nuestras opciones. Seleccionamos el estilo de referencia que vamos a utilizar, que en este caso es Vancouver. Y antes, para que sea más práctico, vamos a seleccionar la referencia de esa cita que tenemos en el archivo. Y ya que la tenemos seleccionada, ahora vamos a seleccionar aquí en insertar cita seleccionada
y ya nos va a aparecer. Nos aparece aquí el número y aquí abajo del archivo ya nos aparece la referencia bibliográfica. En el segundo ejemplo sería ahora una cita indirecta y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a EndNote, a la lista de referencias, seleccionamos la que vamos a utilizar en esa cita y hacemos el mismo procedimiento. Verificamos que esté en el estilo Vancouver, insertar cita seleccionada y ya nos va a aparecer el número y la cita se encuentra en la parte de abajo. A continuación haremos lo mismo, pero ahora con las referencias APA. Pero primero tenemos que abrir la carpeta de las referencias APA en EndNote. Ahora sí abrimos nuestras citas, que en este caso ya tengo la cita corta y la cita larga. Hacemos lo mismo, abrimos EndNote. Aquí le cambiamos el estilo de cita por APA. Nos vamos a EndNote, seleccionamos la referencia de la cita que vamos a utilizar. Y otra vez damos clic en insertar cita seleccionada. Y como ven ya apareció la cita y aquí abajo la referencia. Y ahora en la cita larga hacemos lo mismo, buscamos primero la referencia y nos vamos a la cita, seleccionamos insertar cita seleccionada y ya también nos aparece la cita y la referencia aquí abajo. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido para aprender más acerca de las normas y del programa, ya que nos puede servir para referenciar más rápidamente nuestros trabajos. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo. Adiós.